nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días. Buenos días, Padre Julio. Estamos en esta solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos. Y dentro de esta celebración tenemos también este otro grupo de 12 niños, adolescentes, jóvenes, que hoy reciben por primera vez a Jesús en Eucaristía. Recordamos que hemos estado dividiendo en grupos pequeños para evitar el asunto de la aglomeración. Así que nos alegramos también con este nuevo grupo y pedimos al Señor que permanezca siempre en sus corazones. Y para celebrar con dignidad esta sagrada Eucaristía, reconozcamos que somos pecadores. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos exultar
santamente de gozo y alegrarnos con religiosa acción de gracias, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y a donde ya se ha adelantado gloriosamente nuestra cabeza, esperamos llegar también los miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, damos inicio ahora a la liturgia de la palabra. La primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 11. En esta primera lectura de los Hechos, Lucas nos dice que Jesús ha convivido 40 días con sus discípulos y los ha instruido con una nueva luz sobre el sentido del reino de Dios. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando desde el principio hasta que, después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles, ascendió al cielo. Después de su pasión se les presentó, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo. Y apareciéndoseles durante 40 días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó: no se alejen de Jerusalén, aguarden que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó: no les toca a ustedes conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando venga el Espíritu Santo, desciende sobre ustedes, recibirán fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, fue elevado hasta que una nube lo ocultó de su vista. Mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, se les presentaron 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? Este Jesús que de entre ustedes ha sido llevado al cielo, volverá de la misma manera que lo han visto marcharse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batan palmas, aclamen a Dios con grito de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende
La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 13. A la medida de Cristo en su plenitud. En la carta a los Efesios, San Pablo indica cómo Cristo es dueño, Señor y estará sobre todas las cosas. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de su corazón para que comprendan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuál es la riqueza gloriosa que da en herencia al pueblo santo, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Todo lo puso bajo los pies de Cristo, constituyéndolo cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo y por lo mismo plenitud del que llena totalmente el universo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. El texto evangélico que escucharemos pone de relieve la misión evangelizadora de la Iglesia y de los cristianos, así como los signos de liberación que, según Jesús, deben acompañar la palabra. Hermanas y hermanos, el Santo Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Con el canto nos ponemos de pie y nos preparamos para escuchar con atención el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer se condenará. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán las lenguas nuevas, cogerán serpiente en sus manos y se beberán un veneno mortal.
no le hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de haberles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos y escuchamos la homilía que nos dirige nuestro párroco, el Padre Julio César Taveras. Bien, 40 días después de la Pascua, después del Domingo de Resurrección, Jesús asciende al cielo. La ascensión del Señor a los cielos, la solemnidad que celebramos en el día de hoy. La palabra ascensión, que sube al cielo, asunción, referida a la Virgen María, que es llevada al cielo. Ahí está la diferencia entre ascensión y asunción. Ascensión, Jesús, que sube Él. Asunción, María, que es llevada. Entonces, 40 días después de la Pascua, a los matemáticos no le va a cuadrar que hoy sean 40 días, porque son más. Y además no faltan 10 días para Pentecostés, sino 8. Entonces, es que el día exacto de la ascensión del Señor fue el jueves pasado. Pero, como es un día laborable, se traslada al domingo para darle todo el carácter festivo que tiene esta solemnidad de la ascensión del Señor. Así que, el jueves pasado trasladamos a este domingo, a hoy, esta fiesta, solemnidad de la ascensión del Señor. Todo este tiempo de Pascua hemos estado viendo la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy nos presenta el prólogo, es decir, la introducción al libro de los Hechos de los Apóstoles, los primeros 11 versos. Y empieza diciendo: en mi primer libro, querido Teófilo. Interesante saber este dato. ¿Por qué dice en mi primer libro, querido Teófilo? Y es que el mismo autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, ya hemos dicho en otras ocasiones, es el autor del Evangelio, según San Lucas. De tal manera que Lucas es el autor de estos dos libros, el Evangelio y los Hechos. Algunos hablan de que es un solo libro en 2 tomos. Teófilo es un personaje que no se sabe exactamente quién es. Algunos consideran que pudo ser un discípulo de San Lucas, al que él dedique este libro o estos libros, y también puede ser un personaje simbólico, y yo creo que ahí entonces es la manera de nosotros también sentirnos identificados con este personaje, porque también a nosotros llegó este mensaje de San Lucas en estos 2 libros, y por tanto nosotros también podemos llamarnos Teófilo. A nosotros también está dedicado el Evangelio y el libro de los Hechos. Entonces, ese personaje simbólico que nos representa también a nosotros. Y Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, le dice: mira, en mi primer libro te narré esto y esto, y hace una síntesis, un resumen del Evangelio según San Lucas, que es lo que hemos escuchado en el día de hoy, en esta primera lectura, y al final habla de la ascensión del Señor, recordando de que el Evangelio según San Lucas empieza
con la encarnación y termina en la ascensión. Y a partir de ahí entonces empieza el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, el tema de la ascensión, que es la fiesta que celebramos en el día de hoy, dice San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles: dicho esto, fue elevado hasta que una nube lo ocultó de su vista. Mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? La vida cristiana es saber nosotros hacer el equilibrio entre fe y vida, entre nuestras prácticas piadosas con nuestras acciones hacia los demás. Entonces, el combinar la fe y la vida, de lo que hacemos, lo que pensamos, el cómo nosotros manifestamos nuestra práctica religiosa, el armonizar toda nuestra vida es lo importante de la vida cristiana y es la tarea fundamental de la vida cristiana. Entonces, no solamente podemos estar mirando hacia arriba, ni tampoco quedarnos mirando hacia abajo, porque es fundamental hacer el equilibrio, mirar hacia arriba, pero mirar también hacia abajo. Y es lo que le advierten los ángeles, estos dos ángeles. Habla de dos hombres vestidos de blanco. Cuando se habla en esos términos, se refiere a los ángeles. Entonces, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? ¿Qué hacen ahí parados mirando al cielo? ¿Qué hacen ahí plantados mirando al cielo? Entonces, la vida cristiana es contemplación y es acción. Entonces ahí está el punto, el hacer equilibrio entre acción y contemplación. Saber combinar todas estas dos realidades. Entonces es la invitación para que nosotros también sepamos vivir nuestra vida cristiana con armonía. Que una cosa no sea nuestra vida contemplativa, nuestra vida de oración, nuestra vida de práctica de piedad sea una cosa y nuestras acciones sean otras. Entonces no pueden ser otras, tienen que armonizarse acciones con nuestras prácticas religiosas. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta según nos invita la palabra de Dios a saber armonizar estos elementos. El texto del Evangelio según San Marcos, la ascensión del Señor la presenta en un contexto de envío misionero. Dice Jesús: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Vayan y proclamen el Evangelio a toda la creación. Es un envío misionero, un envío para todos nosotros. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Es un mensaje también para ustedes, los jóvenes que hoy reciben a Jesús Eucaristía por primera vez. A ustedes también, ustedes están llamados también a comunicar el mensaje del Evangelio. No necesariamente que ustedes salgan con una Biblia debajo del brazo, no necesariamente. Con el simple hecho de que ustedes vivan su vida cristiana, de que ustedes se porten bien, de que ustedes cumplan la palabra de Dios, de que ustedes sean ejemplo para sus amiguitos, para sus compañeros de clase, para la gente, sus vecinos, ya es una manera de ustedes también evangelizar, de ustedes decir que son cristianos, sin necesidad de decirlo con las palabras, con el ejemplo, con el testimonio, con las acciones. Ya es una manera de evangelizar. Entonces, qué bueno cuando se dice de nosotros: mira qué joven tan bueno, mira qué muchachito, muchachita tan bueno, buena. Entonces, mira cómo se porta, mira cómo vive.
mira lo honrado que es, mira lo entregado, mira lo respetuoso que es, lo respetuosa que es. Entonces, ahí está la manera de cómo damos testimonio también, y ustedes también están llamados a dar testimonio, todos nosotros. Es decir, no es un asunto de los curas y las monjas y los catequistas, no, de todos. Todos estamos llamados a dar el ejemplo. Cuando hablo de esto siempre llega a mi memoria, y como que no puedo dejar de mencionar, el ejemplo de San Francisco de Asís, que un día le dice a sus discípulos: vamos a evangelizar al pueblo, vamos a predicar. Y salen y están calle arriba y calle abajo en silencio, y ya Francisco va a tomar, digamos, el camino de regreso a la casa, y le dicen sus compañeros, sus discípulos: pero ¿y cuándo vamos a predicar? Y la respuesta de San Francisco de Asís fue: ya hemos predicado, ya hemos evangelizado, con el ejemplo, con el silencio, ya hemos predicado. Entonces, no tenemos nosotros que buscar muchas cosas para evangelizar, para predicar. Todos tenemos ese compromiso desde el bautismo de anunciar una buena noticia, sobre todo con el testimonio, con el ejemplo. Que de verdad nosotros también podamos recibir este envío misionero del Señor, y que seamos de aquellos que aceptan ese mensaje. Dice el Señor: el que cree y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Es decir, porque la salvación, se dice que la salvación es personal, que nos salvamos en grupo, pero la salvación es personal. Cada uno responde ante esa llamada a la salvación, y cada uno decide si aceptar o no aceptar. Por supuesto, el Señor quiere que nosotros digamos que sí a esa salvación, que nosotros aceptemos. Jesús dio mucho, dio su vida por nosotros, y esperaría que nosotros al menos demos el sí, al menos respondamos positivamente ante esa llamada. Que el Señor nos ayude, nos acompañe, que el Señor acompañe y bendiga también a este grupo de adolescentes jóvenes que hoy reciben Eucaristía, que bendiga a sus familias, para que ellos puedan permanecer también firmes en esa decisión de recibir a Jesús en Eucaristía. Que esta sea la primera comunión de muchas comuniones, que ellos puedan permanecer siempre recibiendo al Señor Eucaristía, y que a todos nosotros el Señor nos permita la gracia de ir preparando nuestro corazón para que en Pentecostés, la fiesta del próximo domingo, podamos recibir una fuerte fusión, una renovación del Espíritu Santo, que nos renueve interiormente, renueve nuestra iglesia, nuestra parroquia, nuestra diócesis, que renueve nuestro país y el mundo entero. Amén. Amén. Transmitiendo esta Eucaristía desde la parroquia Santuario San Rafael Arcángel de Tamboril, en este domingo de la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. La homilía de nuestro párroco Julio César. Como profesión de nuestra fe utilizamos el credo corto. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos en confianza nuestras súplicas. Oremos por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, los miembros de la vida consagrada y todos los laicos comprometidos, para que vayamos por el mundo entero proclamando el Evangelio de la vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
por los gobernantes de las naciones, para que no pongan trabas a la predicación y a la extensión del reino de Dios en todos los pueblos de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los medios de comunicación social, para que sean empleados conforme al diseño de Dios sobre la humanidad, favorezcan más y más el amor y la unidad familiar y el respeto a la vida, y sirvan para extender el reino de Dios aquí en la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que trabajan en los medios de comunicación social, para que a través de ellos promuevan el bien, la verdad, la justicia y la defensa de los más necesitados, desenmascarando la noticia falsa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros aquí reunidos hoy, para que nos ayude a salir a predicar el Evangelio por toda parte, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre, nuestras súplicas, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Terminada la liturgia de la palabra, iniciamos la liturgia eucarística. Pueden sentarse. Junto a los dones de pan y vino que se colocan en el altar, colocamos nuestras necesidades materiales y espirituales. Hacemos la colecta y cantamos. No solo el vino y el pan que venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María. Al aceptar su misión, como lo hizo María, mensaje escuchó, y dijo sí generoso. Al aceptar su misión, hoy quedan sobre el altar nuestras vidas, oh Señor. Necesitamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María. Este mensaje escuchó, y dijo sí generoso. Al aceptar su misión. De pie, por favor. Oren para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te presentamos ahora, Señor, el sacrificio para celebrar la admirable ascensión de tu Hijo. Concédenos por este sagrado intercambio elevarnos hasta las realidades del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, después de su resurrección, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos fue elevado al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Llenos están los cielos y la tierra de su amor. Llenos están los cielos y la tierra de su amor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en su amor. Hosana en el cielo, hosana en su amor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea por siempre tu nombre. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Santo eres Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea por siempre. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Santo eres mi Dios. Y aquí a Cristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Freddy Bretón y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección: José Figueroa en el 9º día, Bernardo Santana y Rafael Nicolás Ramos en el 8º día, Franklin Hermosén en el 7º día, Rosa Gutiérrez en el 2º día, también el 2º día de Arsenia de Yanira Vázquez, Juan de Jesús Peña en el Víctor Espinal en el 10º año, Matilde Florentina Genao en el 6º mes, José Rafael Peña en el 7º mes, los demás hermanos, familiares, amigos difuntos que hemos presentado en esta Eucaristía. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Sientan en su corazón la paz que Cristo nos regala y vívanla con amor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la He aquí a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos preparamos para recibir a Jesús presente en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad. Hay un grupo de adolescentes que hoy recibirán por primera vez a Jesús, su primera comunión. Oramos por ellos y por todos los que no pueden recibir a Jesús, para que el Señor le dé la gracia de que puedan un día recibirle. Es un momento especial de comunión con el Señor, Él que en esta fiesta de la solemnidad de la Ascensión sube al cielo para enviarnos el Espíritu Santo. Los hermanos que nos ayudan con el orden pueden pasar con el desinfectante para ir colocando en las manos de aquellos que van a comulgar sacramentalmente el cuerpo y la sangre de Jesús. Los demás se hacen una comunión espiritual. Cantamos.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oración por las vocaciones. Señor Jesús, te pedimos que envíes a nuestra Iglesia de Santiago los servidores que necesitas. Escoges de nuestras comunidades y parroquias, de nuestros hogares, de nuestras escuelas y universidades, una abundante cosecha de ardientes apóstoles para tu reino, sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, misioneros y apóstoles laicos, y haz que los llamados por ti nunca pierdan conciencia de la grandeza y necesidad de su vocación. Oh Virgen María, Madre de la Iglesia, enseña a decir a todos los llamados por el Señor un sí con alegría, como el que tú dijiste en la Anunciación. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que mientras vivimos aún en la tierra, nos concedes gustar los divinos misterios, te rogamos que el afecto de nuestra piedad cristiana se dirija allí donde nuestra condición humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse un momentito para algunos avisos. Primero, agradecer al Señor por el don de la vida y porque nos ha permitido reunirnos en este día para celebrar la fiesta de la Ascensión. Agradecido del Señor por estos niños que han hecho su primera comunión, por sus padres y sus catequistas, que sigan siendo formadores de el anuncio del reino, que sigan evangelizando y que esta primera comunión con Jesús sea para ellos también un compromiso con su bautismo de anunciar y de evangelizar en el medio donde estén, en el lugar donde se encuentren. Agradecemos al Padre Julio César porque siempre está listo para servir como pastor en esta comunidad parroquial San Rafael Arcángel. Que cada día el Señor renueve su vocación, la Santísima Virgen lo siga cobijando con su manto y que le dé vida y salud. Agradecemos al diácono Luis Padilla, contentos de que ya está reintegrado a nuestras Eucaristías dominicales. Gracias porque está ya bien y que está con nosotros. A quienes nos acompañaron con la lectura, Julio César y la hermana Daisy López, a todos, al coro Voces para el Señor, que han animado la liturgia de este día, al equipo de Maús, hombres que como siempre nos apoyan con el protocolo para estas celebraciones, y a todos los aquí presentes. Gracias por su presencia. Hay un aviso del Movimiento Renacer Familiar, invitando a un retiro virtual del 3 al 5 de junio a las 7 de la noche. Más información pueden conseguir con Félix y Margarita. Se recuerda también que pueden anotar sus intenciones de misa pasando o llamando a la oficina parroquial 809-580-5882. También hay un número de WhatsApp que pueden enviar sus intenciones a ese número y luego cuando vengan a la parroquia o a la oficina pueden depositar sus ofrendas. Así que
Reiteramos la felicitación a los jóvenes que hoy han hecho su primera comunión y vamos a darle un fuerte aplauso. Así que ese aplauso también sea extensivo para sus padres, para las catequistas y para la hermana también Luisa María, así que han acompañado también este caminar, así que damos el aplauso a ellos también. Nos queda un grupo o dos, uno, muy bien. Próximo domingo entonces nos queda el último grupo de aquí del centro parroquial. Bien, pues vamos a ponerlo de pie entonces para la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Alimentado con la palabra, vayan en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.